En este ciclo de conferencias hemos querido profundizar en los retos a los que se enfrenta actualmente Europa. Y después de un diálogo sereno y profundo y de pasar días reflexionando, nos hemos dado cuenta de que hay tres retos fundamentales: la acogida e integración de los inmigrantes, la cultura del descarte que afecta a tanta gente y los valores que queremos inculcar a los jóvenes. Cada reto supone una conferencia, aunque como ya saben, la primera, que tenía que hablar de la acogida y la integración de los inmigrantes, pues la primera la tuvimos que suspender hasta otra ocasión por motivos personales. Y hoy queremos tratar el tema de la juventud, un tema que ciertamente nos preocupa a todos. ¿Qué valores se les están inculcando a los jóvenes? Yo diría que tenemos a los jóvenes anestesiados. A nivel social los tenemos anestesiados con la cultura del consumismo y con el teléfono móvil. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Pero también a nivel religioso, es mi opinión, con una pastoral en la que no estamos obteniendo resultados. ¿Cuántos jóvenes se emocionan con lo que le estamos ofreciendo en la Iglesia? Seamos sinceros, ¿no? Incluso yo diría que los tenemos anestesiados con una pastoral intimista, que yo denomino pastoral del santuario, y les estamos absorbiendo ese espíritu aventurero tan propio de la juventud, un espíritu de apertura, de respeto al otro, de encuentro, de solidaridad, de espíritu rebelde que quiere cambiar el mundo. Pues nos acompaña Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, navarro, nacido en Pamplona, aventurero, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, director de España Rumbo al Sur desde el año 2006, un programa de formación experiencial para la juventud de todo el mundo y plataforma de sensibilización a la cooperación y aventura. De este programa nos va a hablar en la conferencia de hoy, puesto que estamos seguros de una cosa: si queremos construir una Europa humana y solidaria, tenemos que inyectar en los jóvenes el espíritu aventurero, el espíritu de salir, de conocer otras personas, otras realidades, otras culturas, de encontrarse con otros, de colaborar solidariamente en diversas campañas unos con otros. Espíritu muy presente en España Rumbo al Sur. Además es presentador en Discovery Max y en Telemadrid de distintos programas de aventuras, tertuliano, corresponsal para diferentes publicaciones, autor en medios escritos, en papel y digital, profesor de supervivencia y orientación terrestre y marina. Desde siempre en su trayectoria ha trabajado en cooperación y ayuda al desarrollo en países de todo el mundo, como República Dominicana, Jamaica, Venezuela, Brasil, Haití, República Democrática del Congo, Mauritania, Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Coordinador en diversas campañas de ayuda humanitaria en Haití, Bosnia-Herzegovina, Mauritania y República Democrática del Congo. Pero no hemos traído a Indiana Jones, sino que hemos traído a un hombre creyente, profundamente creyente, que también inculca en los jóvenes que participan en España Rumbo al Sur un espíritu de fe en Jesucristo y un espíritu misionero. De hecho, hemos contactado con él gracias a un misionero javeriano, amigo de ambos, el padre Rolando, y que el año pasado fue con los jóvenes a España Rumbo al Sur y nos lo recomendó vivamente. Además es sobrino de Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre que a los que ya somos cuarentones, pues nos ayudó a tener ese espíritu aventurero de querer salir de nuestro terruño, ese terruño tan de Lugo, ¿no? Pues nos ayudó a salir de ese terruño, de conocer, de respetar al que es diferente en su persona, en su mentalidad, en su cultura, y de querer hacer un mundo mejor. Yo personalmente
no fui a los campamentos de la Ruta Quetzal. No fui a los campamentos de la Ruta Quetzal, pero no me perdía un programa de la Ruta Quetzal. Pues bien, hoy Telmo Aldaz viene porque ni la Junta de Cofradías ni la Delegación de Misiones estamos dispuestos a seguir formando a jóvenes anestesiados, tanto cultural como religiosamente, sino a jóvenes que quieren construir una Europa más solidaria y más humana. Muchas gracias, Telmo, por tu esfuerzo, tu disponibilidad total desde el primer momento que contactamos contigo. Es un honor para todos nosotros que vengas a presentarnos tus iniciativas en favor de una juventud más viva, y espero pues que nos inyectes parte de ese espíritu que tienes para poder entre todos construir una Europa y un mundo mucho mejor. Muchas gracias. Al revés, Padre Jesús, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos por estar aquí. De verdad que para mí es un honor haber estado aquí, sobre todo por la persona que ha mentado el Padre Jesús, que es el Padre Rolando, un chico mexicano, misionero, muchísimos años en África, ahora está en Madrid, es javeriano, que nosotros, cuando hablabais de fe, España Rumbo al Sur es un programa para jóvenes, no es un programa confesional. O sea, no es un programa de la Iglesia Católica propiamente dicho, viene gente de todos tipo y condición. Yo soy católico, apostólico y romano, mi madre nos decía, yo soy navarro, y cuando me ha hecho el Padre Jesús, que es párroco de la parroquia de San Francisco Javier, me ha hecho muchísima ilusión, porque es el santo misionero por antonomasia y patrón de Navarra, pero copatrón de Pamplona con San Saturnino, que yo soy católico por mi madre, y mi madre nos decía que somos todos los de Pamplona, los pamplonitas, somos católicos porque San Saturnino fue el santo que nos trujo la fe. Y entonces, eso se decía antiguamente. Bueno, quiero agradecer de verdad a la Junta de Cofradías, quiero a la Delegación de Misiones la invitación que he tenido, que para mí es un honor. Creemos mucho en la providencia, yo creo que estar aquí siempre es por algo, y venir a estas tierras tan preciosas de Galicia con este día fantástico que hacía hoy, con los montes nevados, con el cielo azul, ha sido una maravilla. Y gracias a la Diputación de Lugo también, y gracias a vosotros por hacer estas cosas tan interesantes. Bueno, una de las cosas, gracias por esa presentación, que creo que ha sido así muy tal, no todo es así, pero bueno. Y bueno, que estoy muy honrado por compartir estas jornadas, que veo aquí cuando me hablasteis vosotros de incertezas y problemas de nuestro tiempo. Cuando habla de juventud, cuando se habla de juventud, cuando se habla de este siglo XXI, a lo mejor, y de esta sociedad que tenemos ahora, yo he anotado aquí desesperanza, cultura del descarte, insolidaridad, paralización. Bueno, pues nosotros ya, gracias a Dios, llevamos 12 años con España Rumbo al Sur. Quiero contaros, antes de poneros unas pequeñas imágenes para ilustrar lo que digo, qué es España Rumbo al Sur y cómo nace. Como bien ha dicho el Padre Jesús, yo soy sobrino de Miguel Cuadra Salcedo. Mi madre, Ana María, era hermana suya, mi madre era arqueóloga, profesora, no nos llevó a la escuela, decía que somos 3 hermanos, vivíamos en un monte de Navarra, con un pueblo de 7 casas, y viajábamos por toda España con una furgoneta y nuestros perros. Y entonces fuimos así un poco hippies, no querían que nos contaminásemos, eran épocas malas, donde la dichosa política y las drogas y todas estas cosas, mi madre no quería tener a esos 3 niños pues que fuesen como en una película, como en una novela. Bueno, y luego ya estudiamos en la UNED, en el INBA, a distancia, viajamos por 1000 sitios, estuvimos, ahora cuando nos han puesto el agua de aquí, dice que el Miño la baja muy limpio, muy bueno, estuvimos en Santa Tecla, debajo de Santa Tecla, en el río Miño, en La Guardia, en el año 92, con el capitán Etayo, haciendo una carabela con un proyecto fantástico para conmemorar la evangelización y el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, en el quinto centenario, cuando se cumplió el quinto centenario, en la carabela, en una réplica lo más parecida posible, hecha en Galicia. Fuimos 18 personas, 18 marinos con el capitán Etayo, casi, pues no lo contamos, pero fue una historia preciosa, y fue esa providencia de aventura en aventura que nos une un poco a Galicia. Estuvimos aquí viviendo y tuvimos mosquitos allá muchísimo peores que los del Amazonas, en verano, en el río Miño. Bueno, entonces, España Rumbo al Sur es un programa basado un poco inspirado en los viajes, en la aventura, en el conocimiento. Es un viaje integral. Yo tuve la suerte de trabajar con mi tío 10 años, con mi hermano Leonel, que está aquí, con mi hermana Mar, que es melliza mía,
y tuvimos la suerte de trabajar con él, trabajar en su equipo técnico junto con muchas personas. Viajaban desde el año 85 con jóvenes, con 500 jóvenes todos los años, visitando tierras hermanas de Hispanoamérica. Entonces, en plan de aventura. Era seguir los pasos de los descubridores españoles, seguir los pasos de las tribus indígenas de hoy en día, ver la realidad, palpar la realidad y el pulso de América, ver esos países tan diferentes y tan hermanos. Bueno, pues eso nos hizo amar el viaje, amar la aventura, aprender cosas y ver paisajes increíbles. Y entonces vimos, porque no sé si conocéis, bueno, me imagino que sí, la figura de mi tío, que era para nosotros un héroe desde pequeño, un tío que había estado en guerras, que había vivido con tribus, que había estado en sitios fantásticos. Para nosotros era como un héroe mitológico. Y cuando de repente pasó el tiempo y de repente hace un programa para jóvenes y se los lleva a ver un poco la selva, nosotros nos parecía, bueno, qué tontería, qué cosa más light, ¿no? Se va ahora de estar en una guerra, se va a llevar unos niños por ahí, esto es una tontería. Creíamos nosotros. Entonces, cuando tuvimos la suerte de trabajar con él ahí, vimos que era una auténtica maravilla el poder transmitir todo lo que sabía mi tío, toda la gente que conocía, todas esas culturas tan fantásticas, toda esa riqueza intelectual que se potencia a través del viaje, lo transmitía a nuevas generaciones, a jóvenes que no eran ni apáticos, ni estaban sedados, ni no tenían interés, sino todo lo contrario, querían conocer, querían ver el mundo, querían conocerse a sí mismos, y eso se nos quedó ahí metido, y después de muchas vicisitudes y muchas cosas, la providencia nos pone, pues nos enteramos que la Comunidad de Madrid quiere hacer un viaje para jóvenes. Esto es muy largo, yo venía en un barco por el Pacífico, bueno, para no contaros un rollazo, nosotros presentamos un viaje en busca del arca de Noé al monte Ararat, en busca del último rey de Madrid, que hubo un armenio que fue rey de Madrid en la Edad Media, y dijeron, mira, no queremos esto, pero queremos juventud, porque hubo una encuesta en los años antes de la crisis, una encuesta que los jóvenes entre 15 y ahora ya se es joven hasta muy tarde, hasta los 30 años, lo que tenían era ilusiones de tener un trabajo, de tener un sueldo, un coche, una casa, bueno, tenían gustos de personas mayores. Cuando a esas edades lo que tienes que tener es ganas de cambiar el mundo, de conocerlo todo. Bueno, entonces querían hacer algún revulsivo. Entonces yo había trabajado en África, había tenido esa suerte de estar ahí, y con esa experiencia dije, vamos a presentar un viaje así por África. Pero de repente me dicen una cosa, no queremos solo aventura, porque yo venía de ese mundo, queremos cooperación. Y como os he dicho antes, yo soy navarro, en Navarra somos muy pocos, somos 500.000, y gracias a San Francisco Javier y a esa providencia que siempre digo, pues somos una tierra de misioneros. Y entonces no irás a ningún sitio en el mundo que no haya un misionero navarro por ahí, misionero católico navarro. Y entonces siempre lo hemos visto con esa cosa un poco del evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda en temas de caridad y tal, y me parecía un poco, yo tenía como un cargo de conciencia diciendo, vamos a ir ahí con unos chavales frívolamente, porque yo no soy un misionero, yo iba allá, organizaba un viaje, yo era un logista, yo iba cobrando, y con mucha ilusión, muchas ganas, pero éramos profesionales. Y íbamos a ver misiones donde, bueno, pues se vive y se muere, donde las condiciones son duras, donde no es una broma, donde no es una película, donde las cosas son... Y tenía un poco como de pudor, en cierto sentido, con eso. No lo veía yo claro, pero la Comunidad de Madrid dijo, sí, hay que hacerlo. Yo fui llamando al arzobispo de Pamplona, me puse en contacto con misioneros que ya había conocido, les dije, oye, venid, noté una enseguida, sobre todo por parte de las misiones católicas, una acogida impresionante. Había otras ONGs muy grandes, muy conocidas, que no las voy a decir aquí, que nos veían como unos inspectores, como alguien que quería saber lo que hacíamos, lo que hacían ellos. No nos acogían, no les parecíamos amables. Y entonces el primer viaje, año 2006, con jóvenes entre 16 y 17 años que hacían un trabajo, pasaban unas pruebas de selección muy duras con bomberos, militares, cooperantes, en la Sierra de Madrid, en principio solo era para chicos de Madrid, y nos íbamos a África. Y la espina dorsal era ver los proyectos de cooperación. Yo decía, hay que hacer aventura, porque si no, pues bueno, son chicos jóvenes, hay que darles un aliciente, lo que estabas tú un poco diciendo antes del anquilosamiento, pues en determinadas cosas que son muy buenas, pero hay que saberlas explicar bien. Bueno, entonces, de repente nos fuimos con misioneros que llevaban sobre ese sitio 80, 40, 50 años trabajando para los más necesitados, en las condiciones más bestias que os podáis imaginar, sin absolutamente, con poquísimos medios, y aun pudiéndolos tener, hermanándose con ellos, con la gente que no tenía nada, para no parecer más, sino no es una filosofía preciosa, y veníamos con esos jóvenes. Y yo les preguntaba, hermana, padre, les estamos molestando, les invadimos. Y
y me decía, tú sabes qué maravilla es que jóvenes, porque el mundo, desde hace ya, cuando hablabais de los móviles, está globalizado, todo el mundo, la tribu más primitiva ahora mismo tiene un móvil, y se van 3, 4, 5 días andando para cargar el móvil y tener un Facebook, y ven el mundo por esta ventana, y ven hombres, chicos, mujeres, personas blancas pasándoles de maravilla, con cochazos, con cosas que ellos no tienen, que nuestra civilización les vende como fantástica, aunque no lo sean, porque ellos a veces, y la mayoría de veces, son muchísimo más ricos que nosotros, pero lo ven. Y entonces me decía, tú sabes qué maravilla, que nosotros llevamos aquí muchísimo tiempo, que hacemos una labor fantástica pero muy callada, que no lo ven los jóvenes, y de repente que vengan jóvenes blanquitos, que los ven por la tele, a preguntar, a dormir en el suelo, a estar con ellos, a compartir. Y entonces, bueno, pues eso por lo menos mitigó un poco ese cargo de conciencia que tenía yo diciendo, a lo mejor esto es un poco frío. Entonces, esa es la cooperación que hacemos. Nosotros no vamos a cooperar, los chavales no cooperan directamente, van a aprender, van a pasárselo mal, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar sueño, a ver las distancias largas, porque yo me imagino que aquí vendrán misioneros y contarán un poco sus misiones por África, esa labor. Bueno, pues esa labor es de, yo lo digo, que España es una potencia mundial, por ejemplo, en fútbol. ¿Quién no conoce pues, a todos los futbolistas? Somos la liga la mejor del mundo, pero cuando viajas y cuando verdaderamente te das cuenta de la calidad de personas que son, España es una potencia mundial absoluta, líder mundial en solidaridad, misioneros, en jóvenes que van, en mayores que ayudan, en gente que desde aquí ayudan y hacen posible misiones allá. O sea, verdaderamente, y eso nos hemos dado cuenta, o sea, llevamos no solo 12 años con Rumosol, llevamos 20 años por tierras de Hispanoamérica y América, conociendo y siendo acogidos por esa gente con las manos abiertas como verdaderos hermanos y viendo algo, como te he dicho antes, que no tiene marketing, que es verdad, porque cuando visitas muchas cosas, cuando ves muchas cosas, ves cosas buenas, ves cosas malas, somos humanos todos, todos tenemos defectos, virtudes también, pero el sumatorio que hemos visto en las misiones por África ha sido fantástico, han sido verdaderos héroes anónimos, héroes de verdad que dan su vida por los demás, y entonces sales luego, sales diciendo, merece la pena. Entonces cuando hablabais eso de la cultura del descarte, mira, yo me acuerdo una madre, una monjita que estaba en Dakar, en uno de los barrios más bestias. Dakar es una de las ciudades con más crecimiento loco, una de las ciudades de África más bestias, donde hay unas diferencias brutales. Y entonces en uno de los barrios más pobres tenían un orfanato para gente que los abandonaba a los niños en la basura, gente allá pues todavía son sociedades muy animistas, donde tener un hijo con problemas se cree que es una maldición, y los abandonan, los matan, pues estas monjitas los acogen con enfermedades casi incurables. Y dice, mira, la cultura de la vida, te decía, qué maravilla, cómo la vida se abre camino y cómo con el mínimo cuidado, vamos, no mínimo, porque ya se esfuerzan muchísimo o sea, cómo sale, cómo la gente tira para adelante, y cómo África, que es un continente donde los países donde vamos hay una esperanza de vida de 38 o 45 años, el más mayor tiene 45 años, pues cómo son, y no es una mentira, es una realidad, cómo están felices, cómo tienen esperanza, cómo, no sé, es una sociedad joven, abierta, con ganas de hacer cosas, que contagian una alegría. Bueno, pues eso, los jóvenes europeos que van allá, y ahora está abierto para todo el mundo. Bueno, esto en el año 2006 primero era para chicos de Madrid solamente, 16, 16 años, chicos de Madrid. Todo el mundo nos decía que estábamos locos porque cómo íbamos a llevar a chicos donde venían las pateras, donde las enfermedades, donde las guerras, donde las malarias, donde, bueno, y entonces cuando te das cuenta que esas son las noticias malas, que sí que existen, pero que la mayoría de cosas son buenísimas, que la gente que no tiene nada te acoge de verdad y te deja dormir en el suelo, en el sitio, el mejor sitio donde ves dignidad. O sea, nosotros una de las cosas que nos decían cuando volvíamos es que en vuestros vídeos no se ven niños con las tripas hinchadas, no se ven gente comidos por las moscas, y decimos que no queremos eso, nosotros queremos mostrar la dignidad que hemos visto y la dignidad que ellos mismos tienen y que te quieren enseñar, porque eso es como si vas a una casa y sacas el peor sitio, pues sacas el mejor, la solidaridad y sobre todo la acogida. Yo creo que eso es una maravilla en África. Entonces nosotros lo que hemos visto es dignidad, esperanza, vida, sobre todo. Cuando se habla de la cultura del descarte, la cultura de la muerte que tenemos en Occidente, ves la maravilla de la vida, cómo se abre camino sin ningún tipo de pues una cosa natural. O sea, al final es así. Y entonces eso es un poco Rumbo al Sur. Os voy a poner un pequeño vídeo que yo me enrollo mucho para ver cómo es Rumbo al Sur. O sea, a ver, mira, esta es la convocatoria de este año, que luego ya haré propaganda para que a familiares vuestros les animéis a participar. Mira, este pequeño vídeo, que dura nada, unos segunditos.
todos... Espera, pues esto se repite, espera, soy muy malo con esto. Bueno, pues estos son todo imágenes durante estos 11 años. Marruecos, Sáhara, Mauritania, Senegal, Mali, Camerún, Sudáfrica, Mozambique, más de 10 países por el continente africano, donde nos han cogido y donde con el presupuesto bastante mínimo que teníamos, ha sido posible gracias a los misioneros, que quiero agradecer aquí. Cuando vas a una misión y tienen malaria todos de repente, o tienen 50 grados de calor, te acogen, te dan de beber, te dan de comer. O sea, esas... padre, corríjame usted, a ver, las misericordia. Pues eso todo lo han hecho con nosotros, somos 200 de equipo, 100 y pico chavales. Entonces lo que hacemos, mira, os voy poniendo unas fotos. ¿Esto cómo se cierra? Espérate, que aquí ya me he perdido. A ver. Este se cierra, ahí, vale, ahí. Espera. Y aquí ya os voy a poner unas fotos. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, esto es... mira, a ver si... ¿qué hago yo aquí? Mira, esto es el desierto, frontera con Argelia, en Marruecos. Todos, o sea, la expedición lo que se trata es, tenemos un acuerdo con el Ejército de España, vienen militares dando unas asignaturas, es como una universidad itinerante, vienen profesores de astronomía, profesores de historia, vienen misioneros, viene un padre católico con nosotros, que generalmente ha sido misionero, y les explica a los chavales el África de verdad, no el África de las películas ni de los cuentos, que muchas veces coincide, pero el África humana. Y entonces se da misa todos los domingos y fiestas de guardar, no es obligatorio para el que no quiere, pero siempre para nosotros y para mi madre, que murió hace 4 años, era una gran tranquilidad que llevamos un padre. Esto es el desierto del Sáhara, hacemos gimnasia todas las mañanas, llueve, truene, haga sol, frío o lo que sea, porque creemos que esa disciplina del deporte es muy importante. Al final es como una mili, en pequeñito, y los chavales vuelven encantados porque se dan cuenta, porque ahora no se hacen esfuerzos. La gente va en coche, sube en ascensor, para hacer cualquier cosa desde el sillón con el mando, y ya no te tienes ni que mover. Y para cerrar el capó de los coches he visto que hasta hacen así y baja solo. Bueno, pues cada vez se tienen que hacer menos cosas. Entonces, cuando estos jóvenes se dan cuenta que son capaces, cuando ha dicho el Padre Jesús que somos expertos en supervivencia, es una de las cosas que más nos han acercado a... Es un mundo muy espiritual de la supervivencia, porque te pones al límite y te das cuenta de lo vulnerables que somos, pero de lo fuertes que somos también. Y entonces lo que se intenta también en Rumbo al Sur es ponerse un poco al límite de la incomodidad, del hambre, de la sed, del frío, para saber que somos capaces de vencer eso y que no necesitamos las comodidades constantes que tenemos. Empacho de bienestar, decían en casa. Bueno, pues cuando te quitas el empacho de bienestar, te das cuenta que eres mucho mejor persona, que te conoces a ti mismo, que eres solidario con tu compañero 24 horas, porque claro, todos somos amables aquí, ahora mismo, pero imaginaros tener que sobrevivir todos nosotros un mes pasando calor, frío, agua, durmiendo en el suelo, a lo mejor el humor cambiaba. Bueno, pues se da uno cuenta de qué pasta no está hecho. Mira, esto es Camerún, un sitio precioso con los pigmeos. Había unas hermanas que tienen una escuela para niñas pigmeas. Hay una discriminación brutal todavía en África con las etnias que no son dominantes, como son los pigmeos o los bosquimanos. Los matan, los tratan como si no fuesen personas, como si fuesen monos, se los comen, hay cacerías, tienen una discriminación muy, muy fuerte. Y entonces, bueno, pues hay unas misiones fantásticas en Camerún, en el Zaire, que los protegen, que les dan escolarización cuando no tienen derecho a nada, porque no tienen ni derechos civiles, ni tienen derecho a registro civil, ni a nada, y estas misiones los atienden. Es duro, porque viven en condiciones muy duras, están alcoholizados, como en las películas antiguas, por unos alcoholes de Nigeria que son puro alcohol de farmacia, y a los niños pequeños les dan ese alcohol a los niños recién nacidos, es brutal. Y entonces les quitan la caza, las madereras, que yo no las critico, no son ni buenas ni malas, pero esta gente vive de la selva, vive de lo que cazaban, era una cultura milenaria, y se tienen que ir, se alcoholizan y se pierden esas... Y es un verdadero drama. Os invito a que os metáis en la web, que es spanarrumboalsur.com, y el éxito de este viaje, entre otras cosas, es que hay periodistas, hay escritores, hay fotógrafos, y hacemos un vídeo diario que mandamos vía satélite, hacemos fotos y crónicas de radio escritas de los chavales. O sea, todo está documentado en la web y podéis ver un poco todos estos años lo que hemos ido haciendo. Esto es Mozambique. Había una monja que murió este año, hubo unas inundaciones brutales en el río Limpopo, y gracias a Cooperación Española se hicieron una ciudad para 5.000 personas. Bueno, pues tenían que vivir, y estuvimos con las mujeres de allá, que la mujer en África es
es un baluarte, o sea, es la que saca adelante todo, y entonces a estas niñas de Rumbo al Sur les estaban enseñando a arar la tierra. Esto es el desierto del Sáhara, 50 y tantos grados, cambiándonos los camellos los 3 días. En varias ocasiones hemos visitado el Sáhara. Yo creo que uno no puede ir a África y no ver la selva, uno no puede ir a África y no ver el desierto, y uno no puede ir a África y no ver el mar. Es lo que te transporta a esa realidad tan dura. Es como ir al Polo Norte y no ver la nieve. Bueno, pues eso es lo que pretendemos nosotros, buscar también un poco la violencia. Es como venir a Lugo y no ver las murallas. Parecido. Bueno, esto es... Un poco lo que tratamos es de que convivan. Sabéis que nosotros, por ejemplo, no montamos nunca una tienda de campaña. No vamos a las misiones y les pedimos permiso primero, porque claro, son sitios reducidos, muy extensos, pero pequeñitos, y lo que procuramos siempre es pedir o un cobijo, si lo hubiese. Vamos con nuestras mosquiteras. Pues sabéis que la principal causa de muerte en África es la malaria, que todavía no se ha encontrado vacuna, aunque ahí hay muchas instituciones que están luchando, polémicas también. Nosotros a través de la revista Mundo Negro, pues ahí hay gente que está todos los días en ese tema. Es una de las causas de muerte mayor que ahora mismo hay en África, y sigue habiendo entre los niños sobre todo y entre los mayores. Y esa realidad la hemos visto. Entonces lo que procuramos, lo que os decía, nunca montamos tienda de campaña, siempre dormimos en el suelo con una esterilla y con una mosquitera, siempre. Y eso nos ha evitado. Nos hemos cogido todos la malaria, pero cuando hemos empezado a utilizar seriamente la mosquitera, ninguno nos hemos cogido sitios de malaria segura. Y es duro. Y sobre todo lo que hacemos es no montar nuestro espacio. Allá donde vas, imagínate que vienen a Lugo, pues no sé, 500 esquimales, que vienen a visitar Lugo, todos uniformados, que parecen militares, y se montan su tienda de campaña en la Plaza Mayor, y entonces no sabes lo que están haciendo, no sabes si son buenos o malos, no sabes, en el fondo es una cosa ancestral. Y nosotros vamos, hay mucha gente, y lo que hacemos es dormir en el suelo, nos ven dormir. Pero hasta una persona dormida no es peligrosa, lo estás viendo, no quiere nada malo, no genera su espacio. Entonces por eso nunca ponemos tiendas de campaña. Sí que en el desierto ponemos jaimas para que el sol no nos abrase y nos mate, pero nada más. Esto es una playa en Mauritania, ayudando a los pescadores de allá. Bajamos hasta Senegal, que es una preciosidad Mauritania. Si habéis leído a Exansupegui, al del Principito, habla y describe el desierto de Mauritania de una manera muy bonita. Esto es, esto es Mali. Mali es un país precioso. Estuvimos con los dogones, esto es hacia la Falé, que es una cultura milenaria preciosa, el pueblo dogón. Lo malo es que ahora mismo están con todo el lío de Al-Qaeda, la guerra de Mali, todo el lío de los Tuareg. Hay un lío montado brutal en el norte del Níger, y ya pues está muy difícil. La mezquita que habéis visto ahí es una de las más grandes de barro, es la de Segú, que está un poquito más, bueno, ahora está en guerra ese sitio, está tomado por los ejércitos franceses, y bueno, menos mal, porque había una auténtica... O sea, cuando estuvimos nosotros con los chavales habían matado a puestos fronterizos, a nosotros mismos nos acusaron de espionaje, nos veían que no sabían quiénes éramos, luego a través de la embajada, del obispado, se iban calmando las cosas. Esto es una misión preciosa que hay en Salémata, al sur de Senegal, entre Gambia, el país de los Diola, como le llaman, que es la Casamance, ese río precioso, entre el río Gambia y el río Casamance, y Guinea. Y entonces estos íbamos a ver una misión en un camión de estos. Esto es un Diola de por ahí, que nos hicieron una fiesta y os encantados. Esto es en Senegal, creo. Vamos a los sitios y lo que o sea, es un poco esa jerarquía de los pueblos. Este era el que mandaba, entonces un poco queremos no invadirles, queremos aprender de sus costumbres, queremos ver lo que hacen. Esto fue muy bonito, bajamos, porque una de las cosas míticas para los europeos o para los occidentales era el París-Dakar, bajar por la playa hasta el lago Rosa. Nos bajamos con estos camiones 4x4, casi desde Mauritania, bajamos hasta Dakar por esas playas preciosas. Esto es en Senegal, las chicas ahí en una misión y en Belén, con unas salesianas, jugando al fútbol. El fútbol en África es un deporte, es el deporte rey, y todo el mundo conoce a todos los del Madrid, a todos, a los del Deportivo de La Coruña, a todos. Y lo que os decía antes, es un continente de alegría, pese a las dificultades. Es un continente joven, es uno de los continentes más jóvenes que hay en el mundo. Bueno, pues estas son un poco las fotos para que veáis qué es Rumbo al Sur y qué pretendemos. Entonces nosotros vivimos un tiempo histórico en el tema de la cooperación. Os he dicho que España Rumbo al Sur nació en el año 2006, en la época de la bonanza económica, cuando nos creíamos todos los occidentales, nos creíamos fantásticos porque tenemos petróleo. Bueno, no lo tenemos, pero lo traemos.
y tenemos toda serie de ventajas, y esa superioridad económica nos hacía sentirnos muy poderosos, y creíamos que los negritos de África pues, nos tienen que imitar y les teníamos que dar lo que nos sobraba. Y entonces ese era el discurso un poco institucional que teníamos. Y cuando íbamos a África, los chavales veían que era todo lo contrario, que aprendían muchísimo, nos llevábamos muchísimas más cosas que lo que dejábamos. Y de repente en España, en Occidente, en 2 años de ser el país, pues yo creo que España más Quijote en ese sentido, de cooperación española, a través de las misiones, a través de los arzobispos, a través de las familias, se ayudaba brutal, y se sigue ayudando a través de la Iglesia Católica, pero las grandes instituciones estatales como Cooperación Española, un gran ente, o entidades como UNICEF, o estas muy grandes, en 2 años de crisis en Europa, de repente la cooperación ya no está de moda, cortan absolutamente todos los presupuestos. Yo me acuerdo el pobre padre Bienvenido, que era un salesiano en Camerún, que murió desgraciadamente este año, y él me decía que después de 30 y tantos años en Guinea Ecuatorial, que para nosotros siempre es nuestra espinita, no hemos podido ir a Guinea Ecuatorial, que fue España, fue una provincia española en el corazón de África, y estuvimos a la frontera, pero no nos dejaron pasar, porque están obsesionados con los espías. Ya era mi hermana y a mí con estas barbas en un todoterreno, con otros 2 chavales que acababan de venir de Israel con todos esto, se creían que éramos unos espías, y no pudimos ir con rumbo al sur, pero te da una emoción terrible oír hablar español en una frontera africana después de haber visto tantos años. En el Sáhara todavía se habla español, algunas zonas de Marruecos también, algunas zonas de Argelia, pero desgraciadamente ya no es lo común, me gustaba mucho. Bueno, pues no pudimos ir a Guinea Ecuatorial, y ahí seguimos queriendo ir. Bueno, pues esto es rumbo al sur. El padre Rolando, nosotros al principio venía un padre. Sí que es verdad que siempre ha sido duro porque es una época donde se viaja, donde bueno, pues es complicado que nos acompañe, pero siempre ha habido. Nos dirigimos a los comunianos con el padre Sánchez Arenas, que escribía El Mundo Negro, se vino encantado y daba unas misas ahí en volúbiles, en medio de unas ruinas romanas, en medio del desierto. Fue precioso, donde San Francisco Javier dio la primera misa del Índico en la isla de Goa. No es la isla de Goa del Pacífico, sino es la isla de Goa, que es una isla de desembocadura en Ilha de Mozambique, que fue la primera capital portuguesa, un sitio precioso en el Índico. Y desembarcamos en unas barquitas que nos hundíamos todos, fuimos toda la expedición, porque el padre quería dar la misa encima de una gran concha de tortuga, y entonces nos tiramos todos allá porque nos escoltaba el ejército con los fusiles, parecíamos unos guerrilleros, y dio la misa como San Francisco Javier, y toda la expedición oyó la misa allá. Entonces hemos conocido una África fantástica, lo que os decía un poco. Vimos la maravilla de la cooperación, y de repente Europa dice que no, y ya la cooperación no está de moda, los patrocinadores que teníamos se van, no existen, y de repente nosotros nos vemos en la tesitura, la organización, que somos 4 personas, luego vienen muchísimos voluntarios, vienen militares, vienen cooperantes, como os he dicho, médicos, bomberos, bueno, montamos una de narices. ¿Pero qué pasó? Que claro, pues desgraciadamente pues algo de dinero necesitas para los billetes, para la gasolina, para los permisos, para los visados, al final se necesita. Nos vimos en la tesitura en el año 2012, cuando ya no había un duro, o sea, bajamos al 95% del presupuesto, de cerrar rumbo al sur. Pero de verdad que ha sido una de las cosas, cuando me dijisteis qué título le poníamos a esto, era España rumbo al sur, una expedición de juventud, ilusión, esperanza, y por las hermanas tierras de África. Bueno, pues lo que nos enseñó y nos dio África fue tanto que dijimos, ¿cómo les vamos a defraudar a los jóvenes por decirles que les hemos estado diciendo? No importa las dificultades, no importa el dinero, importa la ilusión, las ganas, no sé, esa providencia que estaba hablando antes. Y de repente cuando se nos acaba el dinero le decimos, oye, mira, que no, que ya no seguimos con esto, que ya los que queráis, vuestros amigos, porque es una cosa muy de boca a boca, porque no tenemos grandes medios de comunicación. Mira, a mí la única espina, porque cuando se habla de que la juventud está dormida, quieren que la juventud esté dormida. Es una cosa, no es que yo sea conspiranoico, pero es verdad, yo trabajo en la televisión, y cuando de repente vas con proyectos de juventud, cuando vas con proyectos de viajes ilusionantes como estos, dicen, no, es que no interesa, es que eso no da cuota de pantalla, es que no va a haber SARE, como le llaman ahora, es que eso es muy difícil, ¿no? Es que vas a hablar y entonces no quieren decirnos que hay una juventud que no le interesa nada, que es pasota, que lo que quiere es irse de fiesta, que también, que no está mal, y que no es solidaria. Es totalmente falso. Nosotros hemos tenido 20.000, en estos 12 años, 20.000 trabajos presentados. Y yo digo que en esas etapas del bachiller, que vosotros tendréis familiares que están en esas etapas, es muy competitiva, tienen que sacar nota para la selectividad, o ya no sé si hay selectividad o no, tienen que
no saben realmente qué hacer con su futuro, no saben a qué carrera dedicarse, hay demasiadas opciones y pocas vocaciones, y entonces quitan un pedacito de su tiempo para entrar en internet porque alguien le ha dicho en su clase que se fue a África, que durmió en el suelo, que conoció misioneros, y de repente tienen algo que dicen, oye, me meto en internet, me apunto a esta locura, que tiene pinta de peligroso, porque claro, luego hemos vivido ese derraque de la cooperación y hemos vivido, desgraciadamente, el tema del terrorismo, el tema de la seguridad, de las guerras. Nosotros hemos ido yendo a África, lógicamente vamos controlando los sitios que no sean peligrosos. Hablamos con los mejores corresponsales del mundo, que son los misioneros de allá, que ellos son los que dicen, mira, no vengas porque eso está peligroso, o veniros que esto es una maravilla, y seguimos adelante. Y entonces, bueno, hemos vivido esas dos crisis. Y entonces, con todo este rollo que os estoy contando, al final lo que quiero alabar es esos jóvenes que son 20.000 trabajos presentados, 2.000 tíos que han pasado la selección primera, que han estado en el monte con nosotros, que se han conocido, 1.000 y pico personas, 1.000 y pico jóvenes que han recorrido estos miles de kilómetros por África y que han conocido todos estos proyectos. Más de 2 millones de personas que cada año visitan la web. No es mucho, pero para nosotros creo que es muchísimo. O sea, que haya un interés, que nosotros, el test que hemos hecho nosotros, la encuesta que tenemos nosotros, que es real, que lo hemos vivido todos, es que la juventud, por lo menos la que viene con nosotros, es impresionante. De verdad, impresionante. Cada vez más desacralizada, como lo veis, cada vez a lo mejor ven a un sacerdote y se extrañan, es como si viesen, o sea, ven a un, no sé, ven a un imán o ven a un budista, wow, les parece fantástico. Pero esa cultura le está haciendo ahora decir, ay, va un sacerdote católico, como si estuviesen viendo a un marciano. No, y de repente lo conocen, conviven, están, ven los sitios, ven las misiones, y de verdad que es una labor impresionante. Nos pasa igual que con el ejército nos deja instalaciones, hacemos cultura de defensa, y de repente ven que son personas con unos valores que yo defiendo y que creo que son fantásticos y necesarios, y de repente se reconcilian con todo eso, y ven y aprenden. Yo creo que quitan barreras, quitan prejuicios. Parece mentira, pero en la sociedad está donde decimos que somos muy libres, que todos somos muy solidarios y muy comprensivos, muy tolerantes. Cada vez la sociedad te hace menos tolerante, menos comprensivo, menos todo. Y cuando de repente se dan cuenta de las cosas, descubren lo principal, que es su vocación. De repente, a través de este viaje, que es un viaje interior, de esfuerzo, de ver cosas preciosas, ejemplos auténticos, que yo no pararé de dar gracias a Dios de la gente que hemos conocido. Hemos visto cosas muy duras, se nos ha muerto gente en las manos, pero es la vida de la misión, es la vida de los hospitales, es la vida del que ayuda. La vida es vida y muerte, es vida para la otra vida. Y nos ha hecho de verdad tan ricos en experiencias, que es lo que nos ha hecho salir con Rumbo al Sur. Entonces nos reinventamos, para no soltaros todo el rollo, nos lanzamos al mundo del crowdfunding. Los chavales ya no hacen un trabajito que es, pues eso, típico que hacen todos. Yo ahora tengo 3 nenes pequeños, mi madre no me lleva a la escuela, yo por ahora no puedo hacer lo mismo con mis hijos, y que aunque quisiese, pero mi mujer me asesina. Y entonces están desde los 2 años sentados en un pupitre como este, 8 horas, que es antinatural, haciendo redacciones, escribiendo, todo, siendo demasiado competitivos, y de repente se ven con 30 y tantos, y la sociedad les dice que ya son muy mayores para todo, que no tienen experiencia, que no saben inglés, francés, griego, otomano, y ya pues no pueden hacer nada, y los desesperan. Y esa es la realidad. Y entonces, la maravilla de esto es que se dan cuenta y tienen vocaciones. Mira, nos lo han dicho durante todos estos 12 años, que lo que piden en las universidades mejores, porque en España tenemos unas universidades, unos profesores fantásticos, de verdad, pese a todo lo que pasa. Pero las universidades sajonas y el mundo sajón tienen muy buena autobombo. Entonces, en Yale, en Harvard, en Stanford, en esas universidades donde la gente se pega por ir, con unos currículos fantásticos, y nos ha pasado con chicos de Rumbo al Sur, cuando van a hacer la entrevista, que mira, tienes un currículum de 10, pero tengo 2 millones de personas con tu mismo currículum. Y lo único que te puede diferenciar es qué has hecho tú por los demás, o qué has hecho tú de diferente a esos 2 millones de expedientes fantásticos, maravillosos y geniales. Y lo que les ha servido es haber venido a Rumbo al Sur, porque les han dicho que con 16 años, que esta sociedad los considera niños, cuando no son niños. Mi padre se fue a la guerra con 17, no se es niño a los 17, te quieren hacer niño, pero ya no eres un niño. Entonces, pues que con 17, 16 años me he ido a África, he trabajado en las misiones, he aprendido, he estado ahí, he hecho unos cursos, porque damos un curso de 300 horas, donde universidades como la de Henares, misioneros nos la certifican, el ejército,
Y eso les ha hecho entrar, porque en los países sajones se valora esa experiencia. O sea, la educación experiencial. Por eso decimos que es tan importante la práctica. En España hemos perdido el valor de la práctica. Errando se aprende a errar. Tenemos miedo al fracaso. No hacemos las cosas porque, uy, si nos equivocamos. Hay que equivocarse, hay que preguntar y no saber. Entonces, cuando tú vas ahí, te vuelves primero muy humilde, porque te das cuenta que hasta los oficios más sencillos son productos de años, siglos de tradición, de repetición, de errores y de aciertos. Entonces tú cuando ves a un niño recoger con un ánfora en medio de la nada en un desierto de Mali, dice, ¿qué hace este niño aquí, descalzo? Que yo me dejan aquí, me muero ahora mismo. Bueno, pues ese niño sabe sobrevivir, sabe llegar, porque sus antepasados le han dicho que allá sabe buscar el agua, tiene un pozo. Hasta las cosas más sencillas son maravillosas. Bueno, pues se dan cuenta y vuelven aquí dando las gracias a sus padres, a sus abuelos, a su familia, por todo lo que les ha dado. Porque pueden coger aquí y beber agua, porque tienen medicinas y se ponen malos, porque de repente tienen 20 euros para irse de juerga los fines de semana, porque es que les llevan autobús a su colegio cuando han visto que niños de 5 años tienen que trabajar. A mí no me parece mal que se trabaje, siempre y cuando sea acorde, porque se aprende mucho trabajando, siempre que sea un juego, no picando en una mina. Y tienen que trabajar ayudando a sus padres con el ganado o arando, y van 10, 20, 30 kilómetros a una escuelita donde no hay nada para intentar ser algo o ser alguien en la vida. Bueno, pues cuando ven todo eso vuelven aquí y dan gracias a Dios de todo lo que tienen. Luego se nos olvida, a mí incluido, pasados 3 días, porque este mundo moderno nos imbuye, entonces ya tenemos que buscar patrocinador, tenemos que hacer no sé qué, estamos siempre agobiados, el WhatsApp no te da tiempo a nada y de repente nos sentimos infelices. Pero cuando vas a África, entonces lo que decimos es que el viaje es una gran universidad, es un potenciador del conocimiento y es una maravilla y es una suerte, es un regalo de Dios el poder ver este mundo y el poder conocer a esa gente tan buena. Mira, yo me acuerdo, y es lo último que cuento, cuando estuvimos en la guerra del Zaire, mi madre me puso un telegrama y me dice, vete a ver a Raiza, que es una misionera que está, búscala, el Zaire estaba en guerra, Kinshasa estaba, todo el mundo huía, venían las fuerzas de Kabila, y de repente veo una camionetilla en una ciudad de millones de personas, con una señora blanca, no sé qué, no sé qué, y era ella. Era esta chica Raiza con 80 años, un camillero, iba recogiendo a todos los enfermos mentales, no sé qué espanto eso era, porque los abandonaban, abrieron las cárceles, abrieron los sanatorios mentales, a la gente, bueno, pues ella, la señora de 80 años, los iba recogiendo, muchas veces la gente violenta, peligrosa, unos enfermos mentales, y en plena guerra, en plena huida lo iba haciendo. Nos invitó a su misión, estuvimos en su casa. Entonces ves que eso, como suelen decir, no está pagado, eso no es una vocación verdadera. Entonces conoces a verdaderos santos y a verdadera gente que yo les envidio, porque yo no soy así, desde luego, y no tengo esa vocación, ojalá, pero no. Y entonces aprendes cosas que si no hubieses viajado así, jamás hubieses conocido. Entonces no te haces el sufrimiento a veces educa mucho. Y entonces, pues, si no sabes lo que sufres, pues tampoco vas a entender lo que estás sufriendo. Si tú nunca has sufrido, no se queja, da igual. Y entonces es un ejemplo. Bueno, pues eso es rumbo al sur. Lo que yo os quiero pedir es, si tenéis familiares en esas edades, 16, 17 años, que os metáis en la web y pongáis en Google España rumbo al sur, es lo primero que sale, solamente hay que inscribirse. Como no tenemos un duro y tampoco lo queremos y no queremos cobrar por venir, los chavales se convierten en cofinanciadores, entonces les damos un dossier y dicen, bueno, pues ahora vete a tu ayuntamiento, vete a tu profesor, vete a tu barrio o a tu pueblo. Y entonces hacen trabajos de crowdfunding, venden papeletas, hacen lo que sea, consiguen bueno, para ellos muchísimo, para mí también muchísimo dinero, son 500 euros, y con eso no se pagan el viaje, ni muchísimo menos. Con eso lo que hacemos es, con eso se gana el derecho de ir a Alcalá de Henares, que los vimos allá en una base militar, en una base del ejército, donde vienen misioneros, donde vienen periodistas, donde vienen conferenciantes de un nivelazo práctico y humano fantástico, y simulamos el viaje en Alcalá de Henares, que es más difícil, pero lo simulamos. Vamos a una fundación para la cárcel donde ayudan a gente discapacitada, y entonces de repente viven ese espíritu del viaje, ese espíritu de lo que queremos transmitir. Y los 100 mejores, que son todos, o sea, se merecen todos ir, porque ya son tíos espectaculares, por el mero hecho de eso, de haber dejado su tiempo, de querer ir ahí. Bueno, pues los 100 mejores van, ya son becas, y ellos han sido los patrocinadores, han sido el Coca-Cola, la Caixa, la empresa no sé qué que teníamos antes. Bueno, pues ellos, y de repente descubren lo que cuesta, y muchas veces cuando vas a contar cosas, a ver qué bonito, pero cuando vas a pedir dinero ya la cosa se tuerce más. Bueno, pues de repente se dan un poco cuenta en la vida lo que cuesta a sus padres ganarse los cuartos y vender cosas y estar ahí.
Y entonces, bueno, hacen trabajos preciosos de emprendimiento, porque ahora ya sabéis que se ha puesto de moda el emprendimiento. Ahora ya no podemos ser funcionarios, tenemos que ser emprendedores, han dicho. Y entonces a mis 40 me han dicho, no, tú ya no puedes ser, no, ya me pilla un poco tarde para opositar a notarías. Pues no, claro, ahora tengo que ser emprendedor, lo que pasa es que siempre es mejor aprenderlo un poquito antes. Y cuando lo enseñas de joven, como lo enseñaron en casa, que trabajar no hay ningún problema, que es una bendición, bueno, bendición no lo sé, un castigo divino, pero bueno, pero que es necesario, y se te va el miedo. Entonces es un poco lo que pretendemos hacer con los jóvenes. Y gracias a Dios, pues seguimos adelante, ya son 12 años, y hasta que Dios quiera. Y entonces, como es una cosa bonita, donde el 90%, 99%, por no decir el 100%, que siempre queda un poco mal, cuando nos reciben, siempre llegamos a Madrid, o al sur, a Sevilla, los padres con lágrimas en los ojos, porque los ven por internet, ven a unos hijos cambiados, más maduros, porque es una etapa, en África todos son pasos a la madura, pasos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia pues un poco a esa responsabilidad, y entonces se dan cuenta que sus actos son importantes, y es una maravilla, no os puedo decir más, y que estoy encantado de haber venido aquí, que estoy encantado de desmentir y de atacar esa cultura de la muerte, porque en África hemos visto que la vida es fantástica, que hay que defenderla a muerte en esta sociedad de hedonistas, de gente que en el fondo yo creo que quiere acabar con nosotros porque costamos dinero. Y entonces, mientras no seamos como unos pollitos de una granja que estemos trabajando, cuando somos ya un fil de fas, nos liquidan, bueno, pues cuando te das cuenta que hay sociedades que con casi nada son felices y tiran adelante y la vida sale adelante, bueno, pues eso es un poco rumbo al sur. Y muchísimas gracias a todos por haberme aguantado este rollazo y comentárselo de verdad a jóvenes de por aquí, y si alguno quiere venir de profesor, porque también hay profesores, o sea, no solo vienen los chicos de 16 años, es una formación muy ecléctica, o sea, queremos que sea verdaderamente una escuela humanista del Renacimiento. Vienen desde matemáticos, astrónomos, historiadores, físicos, geólogos. Lo que queremos es que sepan admirar las culturas y el porqué de las cosas, no creerse que porque no tienen un coche son pobres, no tiene nada que ver, la pobreza no es eso. Entonces les enseñamos un poco a ver con ojos diferentes la vida y las costumbres y las culturas, y verdaderamente vuelven siendo respetuosos. Lo decía una chica navarra que no era religiosa, que estaba en Senegal, diciendo, ya jamás verán, porque aquí los han acogido, jamás verán después a un inmigrante. Esto, el tema de la migración es otra cosa, el tema de las guerras, el tema de eso es diferente. Pero cuando tú, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la recepción, de la acogida, de la caridad, bueno, pues como han sido caritativos con nosotros allá, no teniendo nada, jamás van a ver a un africano de la misma manera. Van a ver a una persona, le van a preguntar de dónde es, a lo mejor ese chico ha estado donde él estuvo, sabe de la tribu que es, de la familia que es, la cultura que tiene, y entonces te enriquece. Yo creo que como seres humanos pues te hace más rico, más grande. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena por organizar estas cosas, no por haberme traído a mí, pero por esta maravilla de gente que ve aquí, misioneros, que para nosotros han sido siempre un ejemplo. O sea que nada, muchas gracias y feliz Semana Santa, que vendrá hoy. Si queréis preguntar algo, pues yo encantado, pero vamos. Por no alargar. Tenemos ahora un momento de diálogo y si queremos preguntarle o comentar cualquier cosa, pues adelante. Qué chulísimo el tema. Este Este es el que nos falló. ¿Por qué no? Bueno, no tenemos, parece que está claro, ¿no? Os he soltado tal rollo que ya, que no hable más. ¿Eh? El problema es de edad en general. Lo que claro es mucho tiempo. No, ¿cómo? Es el espíritu lo que cuenta. Somos todos jovencísimos. Bueno, sí. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, yo darte las gracias porque me ha gustado muchísimo la forma de hablar tuya y sobre todo con ese entusiasmo que has hablado de los misioneros
y de esta gente tan maravillosa, de que desde luego lo es. Nosotros he tenido mucho contacto, bastante contacto con misioneros, puesto que pertenezco a Manos Unidas y todos los años vienen los misioneros, tenemos a varios misioneros trabajando con nosotros. Y yo he estado también en la India y también he podido comprobar cómo trabajan y cómo, vamos, o sea, y el misionero que nos mandan a España para pasar una temporada está deseando marcharse. Este año tuvimos uno que era del Congo, precisamente, que llevaba 40 años en el Congo y estaba ya deseando volver a marchar. Ya tenía 70 y tantos años y sin embargo estaba deseando volver a marchar. Por eso darte la enhorabuena por ese entusiasmo que has hablado de esta gente tan maravillosa, que ellos dicen que son normalitos, dicen somos personas normales, no somos héroes, pero desde luego que para mí son verdaderos héroes. Pues tienes toda la razón. Además, hay otros héroes que también nos lo decían los misioneros de allá, que son sus familias, gentes como vosotros que desde aquí, sin poder ir allá por diferentes motivos, y a veces yendo, pues ayudáis, porque sin ellos, o porque cuando vienen aquí están enfermos, se tienen que cuidar y después vuelven, no paran de embaucar a todo el mundo para que manden medicinas, para que manden no sé qué, o sea que siempre están trabajando en eso. Bueno, y Manos Unidas ya sabes que lo que hace son proyectos de desarrollo todos. Sí, hemos estado en muchísimos sitios de Manos Unidas que nos han acogido, además es una de las organizaciones más serias, más grandes y donde hacen cosas. Nosotros también es lo que hemos visto, la seriedad de cosas y otras no tan serias, pero la mayoría muy serias y muy chulas. Bueno, yo quería agradecer porque vine con mis hijos y viniendo en camino decían ¡qué rollazo! Y viéndolo de reojo, ese entusiasmo que tú tienes se los has pegado porque los veías muy atentos escuchando la explicación. Entonces, eso la verdad que me gusta mucho y lo hemos pasado muy bien. Así que bueno, ya nos meteremos por internet para averiguar. Así que gracias. Nada, vosotros, yo me acuerdo que mi madre, para estos chicos, nos llevaba desde pequeños a la escuela de Navarra, a la escuela de los salesianos, a los colapios. En Navarra la montaña siempre ha sido, entonces venían uno del Tíbet y nos enseñaba unas fotos, antes había diapositivas solamente, y nos obligaba a nuestra madre a ir, y se lo agradeceré siempre porque nos metió ese gusanillo de la aventura, del viaje, de las cosas bonitas y del interés, que eso es fantástico. O sea, que enhorabuena por haber traído aquí a las niñas. Después de la experiencia con los chavales, ¿seguís teniendo contacto con ellos? Es uno de nuestros retos, lo que queremos siempre hacer, hacemos algún encuentro cuando podemos y sí, o sea, una de nuestras cosas es seguir intentando hacer un seguimiento de ellos y volvernos a encontrar y hacer, no tenemos un club hecho, pero sí que tenemos pues grandes amigos dentro de eso. La vida te va llevando por muchos sitios. Precisamente hace, pues no sé si fue menos de un mes, tuvimos un encuentro de todas las ediciones. Lo que pasa es que nosotros lo hemos ido abriendo. Primero era solo Comunidad de Madrid. Madrid es un sitio muy cosmopolita, hay gente de todas las nacionalidades del mundo. Entonces venían rumanos, venían zaireños, venían gente de sol, vamos, de toda la realidad que podía ser Madrid, pero tenían que estar empadronados. Después lo abrimos a toda Europa, cuando ya no teníamos patrocinador de la Comunidad de Madrid, dijimos, bueno, aquí va a venir quien nosotros queramos. Bueno, pues toda Europa, porque el Parlamento Europeo nos dejaba ir a visitar el Parlamento Europeo, y dice, bueno, yo creo que Europa es bonito, ya solo por el escudo de la corona de la Virgen, pues y es parte de nuestra historia. O sea, España, les guste o no a algunos, es el corazón y uno de los creadores de Europa, y tenemos algo que decir allá. Siempre de ida y vuelta con América y África. Decía Ganivet que siempre hay que dejar una puerta entornada a África. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos tanta relación con África. Era la Mauritania Tingitana, era la provincia española del sur en época romana. O sea, tenemos muchísimo que ver culturalmente y no lo podemos dejar. Y somos el único país, yo creo que de Occidente o europeo por lo menos, que tenemos a África a tiro de ballesta, por decirlo de alguna manera. Lo vemos con nuestros ojos. Son nuestros vecinos del sur y al final es como dicen los cubanos con los Estados Unidos, una fatalidad geográfica. Estamos obligados a entendernos. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que me habías dicho. Me lío y se me ha olvidado tu pregunta. Que era algo que quedaba ahí, ¿no? Eso, bueno, pues precisamente ahora en el Museo de África nos hemos reunido con todos, les hemos hecho una encuesta y es uno de nuestros orgullos, porque lo que les decimos a la gente cuando les voy a pedir pasta, el pasco y al final no me dan, pero da igual, y al final somos autosuficientes, nos da lo mismo. Entonces, lo que les decimos es que, mira, esta gente es fantástica, estos jóvenes que han venido aquí ahora mismo están de profesores, de maestros, que es importantísimo,
de misioneros en algún sitio alguno, de médicos, de directivos, o no, a lo mejor en su casa con su familia, no pasa nada, pero que tienen algo especial, que son gente, es una selección natural todo el mundo que viene aquí. Y entonces hemos hecho una encuesta y la verdad es que con lágrimas en los ojos nosotros lo veíamos, pues decían, nos dan todos un 10, la experiencia de su vida les ha cambiado para siempre esto. Y lo que nos enseñó nuestro tío y nuestra madre a nosotros, hay una cosa que es, yo no creo mucho en el tiempo, pero al final, pues en este mundo sí que algo influye. Y cuando tienes 16, 17 años, tienes el genio, la fuerza, las ganas, bueno, la capacidad de recuperarte, que luego, a lo mejor más tarde, y la capacidad de aprender, que nunca se pierde, pero a lo mejor ya no tienes tantas ganas cuando eres mayor. O sea, que esa edad es fundamental. Y sobre todo cuando no hay proyectos para gente tan joven, porque como si no tienes 18 años no puedes hacer nada, entonces pues no puedes conducir, no puedes hacer cazar, no puedes hacer cosas naturales, no puedes irte al monte con tu tractor. Pues no, tienes que esperar a los 18 años para de repente saberlo todo. Entonces así no funciona. Pues nada, que os metáis en el Rumbo al Sur y que si alguno quiere venir de profesor, que también os escriba. Lo he quitado así. Oye, muchas gracias, Juan. No, muchas gracias. Ya voy a llevar esto. No, no, no.